Estimados espectadores, tengan un cordial saludo del sexto semestre de la carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Esta es nuestra defensa del proyecto integrador de saberes P6. El problema. El proyecto integrador de saberes P6 realiza un diseño, aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en estudios sociales en EGB, adaptados a las necesidades de aprendizaje y culturales, abordando la problemática que impera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la educación ecuatoriana ha experimentado cambios súbitos debido a la crisis sanitaria, lo cual ha provocado que el proceso de aprendizaje de los estudiantes adquiera un ritmo diferente, más tecnológico, menos flexible y empático, por lo cual se evidencia una débil aplicación de procedimientos didácticos en estudios sociales en la educación general básica, lo cual provoca que los discentes no desarrollen adecuadamente las destrezas básicas que les ayudarán a convivir y comprender su rol en la sociedad, a fortalecer su identidad social cultural y a analizar su entorno. Diversas son las causas que han provocado esta problemática, tales como insuficiente capacitación docente en las TICs, problema de acceso al Internet, limitado uso de las herramientas tecnológicas como Kahoot, Quizzes, Geniali, Canva, Camtasia en los entornos de aprendizaje. Todo esto sumado a las políticas públicas establecidas por el gobierno de turno, las cuales no se ajustan a la realidad educativa, las cuales trae consecuencias como contratiempos en la práctica docente, disminución en la valoración de los ritmos y estilos de aprendizaje, porque al encontrarse en la virtualidad, las tendencias cambian. También se produce notablemente el notable desinterés de los discentes por la asignatura, que se vuelven rutinarias. Y finalmente, todo esto promueve que las brechas del aprendizaje se extiendan entre los diversos sectores de la ciudadanía. Resultado de ello, la problemática y la formulación del problema se basa en cuál es el diseño, aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en historia y en ciencias sociales en EGB, adoptados a las necesidades de aprendizaje y culturales. Para todo esto, hemos planteado los siguientes objetivos. Objetivo general: analizar el diseño y aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en estudios sociales de EGB, adoptados a las necesidades de aprendizaje y culturales mediante la investigación bibliográfica documental para fortalecer la práctica docente. Objetivos específicos. 1. Determinar los procedimientos didácticos adaptados a las necesidades y ritmos actuales del aprendizaje en la asignatura de estudios sociales de EGB. 2. Identificar la importancia de la identidad cultural en el contexto social contemporáneo y su respuesta en el interrogante histórico sociocultural en EGB. 3. Explicar los modelos y tipos de evaluación docente vigentes en Ecuador. 4. Detallar los instrumentos de evaluación de los procedimientos didácticos en estudios sociales de EGB. Y por último, describir los estándares de desempeño profesional docente en el sistema educativo ecuatoriano. ¿Pero por qué realizar el proyecto? Bueno, porque el proyecto integrador de saberes P6, mediante la investigación bibliográfica documental, busca sintetizar de manera eficaz y objetiva el diseño, aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en estudios sociales en EGB, adaptados a las necesidades de aprendizaje y culturales, para ampliar nuestro conocimiento sobre las distintas problemáticas que se ven presentes en la vida laboral como futuros docentes. También porque esta indagación beneficiará especialmente a los estudiantes de la carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales en su preparación como futuros profesionales de la educación, porque se analizarán diferentes elementos que podrán ser ampliados en la vida profesional transformando el aprendizaje significativo. Procedimientos didácticos. Los procedimientos didácticos son complemento de los métodos de enseñanza. Constituyen herramientas que le permiten al docente orientar y dirigir la actividad del alumno, de modo tal que la influencia de los otros propicia el desarrollo individual, estimulando el pensamiento lógico, teórico y cognitivo, motivándolo a actuar de forma positiva en un entorno favorable que promueva su aprendizaje. De igual manera, el actuar del docente como sujeto pedagógico genera una relación con el estudiante, el cual crea un proceso comunicativo que, además de transmitir contenidos, también difunde valores y diversas ideologías.
Como futuros docentes debemos impulsar el empleo de programas flexibles que valoren sus potencialidades y fortalezas, además de que las actividades realizadas en el aula sean adecuados y didácticos. Ritmos de aprendizaje. Son las capacidades y aptitudes que tiene un alumno para aprender y asimilar de una forma rápida o lenta los contenidos que se les explican. El aprendizaje rápido se da cuando un niño tiene la capacidad de captar diferentes aprendizajes de manera instantánea, sin la necesidad de que se le repita varias veces. Algunas características de este ritmo es que los estudiantes aprenden rápidamente, tienen gran capacidad de observación, de memorización, dominan y recuerdan con rapidez la información. Un niño con ritmo de aprendizaje moderado se encuentra dentro de la media de su grupo, realiza las actividades en el tiempo que se determina para ello y suele retener grandes cantidades de información después de realizar y comprobarlos. Ciertas características son que cumplen con los objetivos, no poseen problemas de integración, almacenan distintas informaciones. En cambio, los alumnos de aprendizaje lento presentan problemas a la hora de procesar nuevos conocimientos y dificultades para retener la información aprendida. Estos alumnos se encuentran en la categoría de necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad cognitiva, presentando una inteligencia normal baja. Algunas características son baja motivación para aprender, dificultad para finalizar sus tareas y un nivel bajo de atención. Es por ello que respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante es la clave para un innovador modelo de educación. Los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Tienen preferencias y modos individuales de cómo perciben y procesan la información. Estas preferencias individuales son llamadas estilos de aprendizaje, que son formas diferentes de enfrentarse a las tareas cognitivas. Gozan de estabilidad y consistencia en el comportamiento de los individuos cuando atienden e instrumentan la información. Según Barr, Schwartz y Mailon, dividen a los estilos de aprendizaje en tres. El estilo de aprendizaje visual, en donde se les facilita asimilar una gran cantidad de información cuando se les presenta de manera gráfica, con apoyo de videos, diapositivas y diagramas. Estilo de aprendizaje auditivo. Aprenden mejor cuando las actividades implican escuchar, cantar, debatir y hablar en público. Estilo de aprendizaje kinestésico. Se les facilita aprender de manera práctica. Inteligencias múltiples. Esta nos indica que el ser humano posee un amplio ordenador capaz de aprender y procesar información de distintas formas. Existen varios estilos de aprendizaje que se pueden presentar en mayor o menor medida en el estudiante para poder identificar cuál es el estilo dominante en cada persona. Hay varios cuestionarios. La principal finalidad es que el docente considere los resultados para la planificación de estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los estudiantes ejerciten aquellas vías que no han sido utilizadas hasta el momento, pero que pueden ser de gran utilidad, ya que siempre hay algún estilo que prevalece de otros y hay una inteligencia predominante con la que se aprende y se obtiene buenos resultados. Capacidades diversas. Se considera persona con capacidades diversas a todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas para realizar sus actividades connaturales. En el contexto educativo, a las personas en situación de discapacidad por varios años se le ha excluido y relegado la casa como centro de educación, ya sea esto porque las unidades educativas no cuentan con la infraestructura o la empatía suficiente o porque el núcleo familiar lo consideraba motivo de vergüenza. Es por esta razón que el sistema educativo debe implementar planes de estudio encaminados a la igualdad, la participación y la convivencia armónica de todos los actores que forman parte de las instituciones educativas. Continuando con lo anteriormente mencionado, frente a estas individualidades y particularidades que presentan los estudiantes, tenemos diferentes técnicas y estrategias que permiten al estudiante llegar al conocimiento. En este caso, el estudio de la historia local como una opción didáctica. Primero se encuentra la mayéutica socrática y la relación de la pregunta con el aprendizaje significativo. Es así que nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué es la mayéutica? Pues esta técnica fue usada por Sócrates con sus alumnos, donde implementa una pregunta que debe ser respondida por los mismos. Es así que la pregunta se convierte en la base fundamental de este proceso de aprendizaje. El maestro se encarga de elaborar una pregunta y el estudiante debe de encargarse de responder. A este proceso se le conoce como la mayéutica socrática, que fue elaborada por Sócrates en Grecia. Tenemos también a la historia oral y sus fases.
Pero, ¿qué es la historia oral? La historia oral se define como el compartir de hechos o acontecimientos importantes mediante el uso de la voz o la interacción vis a vis. Esta se puede traducir de diferentes maneras, por ejemplo, por medio de relatos, conversaciones, canciones que contengan unas letras profundas y de trascendencia histórica. También tenemos el campo de las entrevistas, que mediante este campo se han elaborado un conjunto de saberes en los que se plantean preguntas y las personas deben de responderlas. Frente a esto se plantea también otras estrategias. En cuanto a las estrategias metodológicas para la enseñanza, se entienden como estrategia a todas las diferentes formas o maneras en las que se puede llegar a una meta o a un fin determinado con el propósito de que surja el aprendizaje. Durante varios años, las estrategias metodológicas han perdurado en el sistema educativo. Esto debido a toda la educación tradicionalista que hemos tenido, la cual ha logrado repetir el esquema con metodologías repetitivas o de muy poca eficacia. En cuanto a la propuesta didáctica, esta nos plantea la construcción de prácticas educativas innovadoras para el abordaje de todos los contenidos, encaminado en un énfasis lúdico que permita al alumno el autoaprendizaje e incorpore las TICs para su formación. Una propuesta didáctica que puede incluir elementos de programación que se utilizan para dinamizar el proceso, se las puede ver en plataformas como Ceterra, Quizzes, Kahoot o Socrative, entre algunas otras. Una de las fases más importantes de todo el proceso didáctico tenemos a dos, la cual es al inicio de la clase con la motivación, la cual se encarga de impulsar e incentivar a los estudiantes a realizar cualquier actividad educativa, que por ende se debe generar interés y emoción durante toda la clase. Luego tenemos al final de la clase, en el cual nos basaremos en la retroalimentación, que es un proceso necesario para llenar vacíos conceptuales que el docente puede ayudar a fortalecer y también aclarar los contenidos. Finalmente, el pensamiento docente, o también conocido como toda la planificación, la cual se realiza dependiendo del área y el enfoque que tenga cada docente. Esto sabiendo que la enseñanza es una actividad compleja desde la perspectiva de los profesores, la cual permite interactuar con los estudiantes en clase y logrando así una mejor socialización, acercamiento, compromiso y unión en el ambiente educativo. Es así como la relación entre la teoría y la práctica educativa es importante, ya que la teoría se encarga de las generalizaciones universales del contexto, pues las ideas en sí son abstractas, mientras que la práctica ya son realidades concretas que se dan a través de las acciones que realice el individuo. Aquí nos basa en tres teorías: la dependiente, la cual es apegada a la tradicional, que por ende el docente es el eje principal. Luego la interpretativa, la cual está apoyando a la criticidad y al desarrollo del pensamiento en temas actuales. Luego y finalmente la emancipadora, la cual está encaminada a lograr un cambio verdadero en la sociedad. Evaluación docente. Es un proceso fundamental en la práctica educativa realizada por juicios de valor para mejorar la calidad educativa de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las características de la evaluación docente tenemos que mantiene niveles de eficiencia para haber alcanzado los logros y también establece estratégicas, metodológicas, técnicas en sí de la educativa. Y también existe un desarrollo de la carrera y tenemos lo que es la periodización, que da en 1996 se da la prueba Aprendo, en el 2008 se da la evaluación de desempeño docente, en el 2009 se da la evaluación externa e interna, en el 2010 tenemos la evaluación SER Ecuador y en el 2011 los estándares de calidad educativa que tenemos hasta la actualidad. ¿Para qué nos sirve? Que esta nos permite valorar las fortalezas y las debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación docente cuenta con varios modelos, como el modelo basado en la opinión de los alumnos, en la que los estudiantes son la fuente de la información partiendo de su experiencia. El modelo de evaluación a través de pares, en el que participa toda la comunidad educativa y permite intercambiar ideas y técnicas para las asignaturas. El modelo de autoevaluación, en la que se desarrolla tres metodologías, como el informe libre, cuestionarios y lista de cotejo. Y el modelo de evaluación a través de portafolio, en el cual revela reflexiones y pensamientos del trabajo en
la hora de clase. Por otra parte, la estructura general del modelo de evaluación docente está estructurado en contenidos que se exploran, clasificación de evaluación, instrumentos y criterios de calificación, en las que hay que considerar que el propósito de evaluar el desempeño docente es conocer las destrezas profesionales de cada educador en 4 aspectos, como en el dominio de los saberes disciplinares del campo que enseñan, la gestión de aprendizaje en el aula, las habilidades y las competencias de liderazgo. Es así que la evaluación de los contenidos se realiza a través de una diversidad de enfoques e instrumentos que recopilan una información completa. Por ello existen distintos tipos de evaluación, como es según su propósito, en la que se encuentra la evaluación diagnóstica, que se aplica al inicio de un periodo académico, la formativa, que se realiza durante el proceso de aprendizaje, y la sumativa, que se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje los logros de aprendizaje alcanzados. En la evaluación educativa, según el momento, se encuentra la evaluación inicial, que se realiza al principio del aprendizaje de un tema de clase. La evaluación continua es la que se está haciendo constantemente al alumno para evaluar su desempeño integral. En la evaluación final engloba toda la materia dada durante el inicio y en el desarrollo del proceso de aprendizaje, y la diferida, que se realiza un tiempo después de que haya terminado el proceso educativo. Por otro lado, en la evaluación educativa, según su agente evaluador, está la evaluación interna, que consiste en las competencias que el docente pone en práctica específicamente en el aula. También la autoevaluación, en donde el alumno evalúa su propio trabajo acerca de su rendimiento en el aprendizaje. La heteroevaluación, en donde los docentes evalúan actividades de sus alumnos mediante la retroalimentación. Y la evaluación externa, que es la evaluación centrada en parámetros estandarizados aplicado por entidades distintas de la escuela. Continuando con el tópico de la evaluación, tenemos 2 tipos. En este caso vamos a empezar con la evaluación interna, la cual evalúa las competencias del docente en cuanto a la práctica educativa y a los procesos de formación y aprendizaje de los estudiantes, que contribuye a la consecución de los objetivos educativos e institucionales. Tenemos subtipos que derivan de la misma. Empezamos por la autoevaluación, la cual califica personalmente los conocimientos y aptitudes, entre otros aspectos, del docente y del estudiante, porque es muy importante que se lleve a cabo este tipo de evaluación, ya que permite que ellos juzguen sus logros, sus capacidades, las habilidades que han llevado a cabo durante el año lectivo o durante una hora de clase. También tenemos la coevaluación, la cual permite calificar los logros alcanzados de los compañeros, la cual es una valoración en pares. Se da de docente a docente o de estudiante a estudiante. Un docente se encarga de evaluar los aspectos negativos o positivos de su compañero en este caso, cómo ha llevado a cabo la metodología, los contenidos, los recursos dentro del aula de clase, y los estudiantes de igual manera, ¿no?, cómo sus compañeros han llevado a cabo alguna tarea, alguna actividad y demás. Tenemos también la evaluación por parte del directivo. En este caso está encargado por un personal de esta área o un miembro delegado del mismo, el cual se encarga de observar el trabajo realizado del docente dentro del aula, todo lo que son las estrategias didácticas, los mecanismos de enseñanza y otro tipo de elementos. Continúa, por favor. También tenemos la evaluación por parte de los estudiantes. Aquí cabe recalcar que la evaluación interna es importante, ya que impulsa el diálogo y la participación de toda la comunidad educativa. En este caso, contamos con la opinión de los estudiantes para calificar al docente en base a los conocimientos que han sido impartidos, cómo ellos han asimilado los diferentes contenidos, si los recursos han sido los más adecuados y pertinentes, y en base a sus necesidades, intereses y la realidad en sí. Tenemos también la evaluación por parte del padre de familia, madre de familia o representante. En este caso, ellos valoran la convivencia y la relación de los estudiantes con el docente, su interacción. De igual manera, se centran en lo que tiene que ver con las adaptaciones dentro del currículo para aquellos que hay estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, como la dislexia, la discalculia. Tenemos también las necesidades, necesidades educativas asociadas a alguna discapacidad, y también lo que tiene que ver con ciertas situaciones como bullying, abuso sexual, y cómo el docente se comporta o cuál es la conducta que ha adoptado ante estas situaciones. Y por último, tenemos la observación de una hora clase, en la cual un miembro del equipo directivo evidencia una hora clase del docente o parte de ella, y al terminar se lleva a cabo una retroalimentación de cuáles han sido los aspectos tanto positivos como negativos de su práctica docente, para de igual manera ir modificando e ir perfeccionando al personal docente, en este caso.
Continúa, por favor. Ahora tenemos a la evaluación externa, la cual se lleva a cabo por un ente que es ajeno a la institución, pero sin embargo está encargado de programar el currículo nacional de estudios con los diferentes objetivos y estrategias de aprendizaje y estándares de calidad educativa. Básicamente tenemos las características del mismo que es realizada por agentes externos a la institución, como ya lo mencioné anteriormente. Esta sirve de base para llevar al alumnado a la toma de decisiones, ya que cuenta con indicadores preestablecidos, los cuales se van a encargar de medir cuáles han sido las fortalezas y debilidades de todo este tipo de procesos, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. A nivel de Ecuador, contamos con el INEVAL, que es el organismo o el ente evaluador de todo este tipo de aspectos, como tenemos el ser maestro, que es una evaluación del proceso de desempeño de los mismos. Tenemos el ser estudiante, que evalúa los procesos educativos con base en los estándares de aprendizaje del 2016. También tenemos que es una evaluación totalmente cuantitativa y que los resultados suelen ser únicos, ya que son basados solo en los conocimientos. Metodología de la investigación. Diseño de investigación. El diseño de la presente investigación es bibliográfica documental, ya que su finalidad es obtener información del análisis de libros, tesis, sitios web y entre otras fuentes documentales para sustentar la investigación. Referente al enfoque de investigación, la investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se estudiarán aspectos importantes de un fenómeno de estudio, mediante el uso de preguntas directrices que serán contestadas a lo largo de la investigación. Además, el método a utilizar es el método inductivo. Eso quiere decir que se parte de lo particular a lo general. Acorde al nivel de investigación, mediante el método inductivo, la presente investigación se sitúa en un nivel descriptivo, ya que se busca especificar las propiedades y características del objeto de estudio mediante un análisis interpretativo con la finalidad de explicar una realidad determinada, acorde a un contexto dado, para consigo exponer las conclusiones y explicaciones obtenidas del análisis bibliográfico como tal. Frente a la técnica de investigación, se utilizó la observación documental, ya que se utilizaron documentos para obtener datos, analizarlos y así poder describir al objeto de estudio. Otra técnica presente es el fichaje, ya que gracias al uso de fichas se puede tomar apuntes de manera ordenada y selectiva de un contenido determinado, es decir, que el fichaje le permite al investigador que pueda sistematizar las bibliografías requeridas para su investigación. Finalmente, los instrumentos. Los instrumentos son recursos necesarios para extraer información de un contenido determinado. Incluso se pueden utilizar para abordar problemas y para estudiar fenómenos de la realidad. Estos instrumentos pueden ser elaborados de forma física o virtual. De todas formas, su objetivo es recopilar información. En ese sentido, los instrumentos abordados para la investigación son las fichas de trabajo, las cuales contienen información esencial para fundamentar la investigación. Conclusiones. 1. El presente proyecto contribuye con un breve análisis del diseño, aplicación y evaluación de los procedimientos didácticos en estudios sociales de EGB adaptados a las necesidades de aprendizaje y culturales. Se concluye que responde a las necesidades de los estudiantes, se ajusta a las aspiraciones de los docentes y aporta a la innovación de las prácticas docentes. 2. Además, se determinó que los procedimientos didácticos utilizados en estudios sociales se adaptan acorde a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje que presentan los docentes, los cuales al mismo tiempo van construyendo aprendizajes significativos aplicables, cumpliéndose así el rol de la escuela como eje fundamental de la sociedad. 3. De igual manera se ha identificado y revalorizado el papel educador y transformador del docente de ciencias sociales en la sociedad, ya que éste promueve y busca el análisis reflexivo y crítico de las problemáticas del pasado y del contexto actual para que los estudiantes aporten posibles soluciones a los diversos problemas de su realidad y del mundo. 4. Finalmente concluimos que los instrumentos de evaluación de los procedimientos didácticos que son aplicados a los estudiantes también permiten a los docentes reflexionar sobre su práctica didáctica pedagógica en concordancia con los estándares de desempeño profesional que permiten establecer las prácticas y las características de un docente de calidad. Siguiente, por favor. Recomendaciones.
1. Recomendamos el análisis de los problemas que presente el estudiante, que se lleve a cabo el procedimiento didáctico adecuado, puesto que la realidad educativa de cada institución es diferente. Además se debe tomar en cuenta la capacitación adecuada del docente para fortalecer la práctica de este en el PEA. 2. Recomendamos también que las autoridades del sistema educativo plasmen su interés en acciones concretas incentivadas por los docentes para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de todos los niveles educativos. 3. De igual manera, recomendamos fomentar espacios de debates para planificar modelos y tipos de evaluación que se ajusten a la realidad educativa del país y que respondan a las necesidades de todos los actores de la comunidad educativa. 4. Recomendamos a nuestros futuros colegas docentes aplicar instrumentos de evaluación justos y válidos para que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de enseñanza, además de escuchar las opiniones de los discentes para mejorar las prácticas evaluativas y la metodología aplicada en clase. 5. Finalmente, recomendamos que la autoridad competente destine mayor cantidad de recursos del ámbito educativo, los mismos que serán usados para la constante capacitación en pos de cumplir los estándares de desempeño profesional docente. Gracias por su atención.